Una de las cosas que yo aprendí a través de los diferentes siervos del Señor es que el Señor tiene a veces una agenda y nosotros tenemos otra. Es por esta razón que yo no pensaba, al leer el capítulo 1 de la epístola a los Efesios, que íbamos a continuar analizándola más. Pero el Señor puso en mi corazón que siguiéramos con esto, así con ese enfoque de la palabra. Ese es su deseo para todo el pueblo de Dios, por lo menos para nosotros, en este grupo, en los audios, por alguna razón que vamos a entender más adelante. Por eso mismo, entonces hoy seguimos con el capítulo 3, me estoy saltando unos versículos, no los estoy siguiendo todos completos, pero vamos al capítulo 3, versículo 1, donde Pablo nos va a hacer varias cosas. Una de ellas es que quiero que miren cómo él escribe, porque él es insistente en ciertos puntos. Decía yo que Pablo hace insistencia de algunas cosas y una de ellas es de su llamado. Seguramente Pablo tuvo bastantes contratiempos y ataques, porque él no era de los 12 iniciales. Y entonces, especialmente en esta carta de los Efesios y en Gálatas, él hace énfasis en que su llamado proviene directamente del Señor Jesucristo, que Pablo escribe ahí en Gálatas, no por hombres ni por causa de hombres. Es decir, que no es porque un hombre le haya impuesto las manos y le haya dicho usted ahora es el apóstol a los gentiles, sino fue el propio Señor Jesucristo. Quiero hacer énfasis en eso. El propio Señor Jesucristo, quien se le manifiesta repetidas veces y le dicta lo que Pablo tiene que mostrar a los otros apóstoles y a la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. La redacción pues no corresponde a nuestro idioma del siglo XXI, ni siquiera en esta versión, la nueva Biblia latinoamericana de hoy, que es más clara, pero aquí nos muestra, cuando analizamos con calma, qué es lo que debemos hacer cuando estamos leyendo la palabra del Señor, ver por qué se describen ciertas cosas, y cuando hacemos ese análisis descubrimos inmensos tesoros. Por esta causa, dice, ¿cuál causa? La causa que está descrita en el capítulo 2. Los últimos versículos decían que la iglesia estaba siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y que el Señor era la piedra principal y que con Cristo, decía el último versículo, el 22, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Voy a retomar un poquito de ese capítulo 2 para entrar en el 3. Tienes que tener conciencia clara de que tú, tu mente, tu intelecto, tus sentimientos y tu cuerpo físico, desde la coronilla hasta los pies, fueron establecidos por Dios para que se convirtieran en morada, como dice allí, de Dios en el Espíritu, o morada del Espíritu. Tú eres un templo vivo, un templo santo. Cuando uno tiene clara esa noción, entonces va a ser mucho más fácil que se aparte de las cosas que contaminan el templo, del pecado, de actitudes que no son del todo adecuadas, pequeños detalles que a veces se pasan por alto. Mira, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Las pequeñeces son esos detalles que pueden ensuciar el templo o limpiarlo en un momento dado. Estamos en el camino de la santificación.
Lo estamos repitiendo continuamente desde hace ya casi 3 años. Cuando el Señor nos cambió las reglas del juego y nos hizo entender que había otra forma de ministrar su palabra, que era a través de las redes sociales también. Pero eso no debe apagar para nada nuestra convicción de la grandeza del llamado, sino todo lo contrario. Las reuniones en estos medios virtuales se convierten en mecanismos por los cuales nosotros salimos a trabajar para nuestra iglesia, si es que la tenemos, donde nos congregamos, y allí como discípulos, a través de todo este adiestramiento, vamos fortalecidos en el entendimiento y contribuyendo a que la iglesia crezca, porque Pablo es claro en decirnos que la iglesia son 2 cosas. La iglesia es la congregación de los santos, pero también como somos templo, de alguna manera somos iglesia. Aunque el Señor dice, cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No dice cuando 1 se reúne en mi nombre. Sin embargo, sabemos que estamos en el Espíritu cuando estamos orando con Dios, con verdad y con espíritu. Por tanto, tenemos comunión y entonces Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo de Él, el Espíritu. Hay cosas en el siglo XXI que se están pasando por alto y esta que acabo de decir es una de ellas en la iglesia cristiana. Si la iglesia cristiana del siglo XXI tuviera plena conciencia de que somos morada de Dios en el Espíritu, la carne sería dejada atrás mucho más rápidamente, porque pediríamos al Señor que nos limpiara continuamente, así como el Señor Jesucristo limpió el templo, limpió a los mercaderes, a los cambistas, a los que habían hecho de su casa de oración un mercado. Nosotros cuando acolitamos el pecado, cuando lo facilitamos, cuando no lo erradicamos, estamos siendo como esos mercaderes que asisten al templo para contaminarlo, no para ir a lo que debemos, que es que el Dios Santo se manifieste en plenitud. Y ahí es donde va a venir otra cosa que nos va a decir Pablo aquí en el versículo 3 del capítulo 3, pero sigamos. En el versículo 1 entonces decía Pablo, yo, prisionero de Cristo Jesús, me gozo, decía Pablo ahí entre líneas, de ser prisionero del comendador de la libertad, porque el Señor dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, pero Pablo dice, yo quiero ser prisionero de Cristo Jesús. Trata de meterte dentro del corazón de Pablo para sentir un poquito la connotación tan impresionante que Pablo le pone a este comentario. Yo soy prisionero de mi Salvador, quiero serlo. Hoy en día no entendemos muy bien esta costumbre, pero anteriormente, hace unos 2 o 3 siglos, existía algo así como esto. De pronto un terrateniente tenía varios esclavos, 50, para que les ayudaran en la plantación de algodón o de lo que fuera, de caña de azúcar. Y de pronto alguno de estos terratenientes tenía buen corazón y miraba a uno de esos esclavos de una forma especial porque le había hecho un favor muy muy importante al terrateniente. Entonces ese terrateniente, que era dueño hasta de la vida del esclavo, le decía, mira, te concedo la libertad. Pero a causa precisamente del buen trato de ese patrón, de ese dueño, muchos de estos esclavos decían, ¿y yo para dónde me voy a ir? Amo, yo me quedo de esclavo tuyo toda mi vida, me ofrezco voluntariamente a ser tu esclavo, prisionero de Cristo Jesús. Es eso. Aquí Pablo está entendiendo las tremendas bendiciones, grandeza, abundancia, paz, esperanza que da Cristo Jesús. Y entonces dice, yo soy prisionero de Él. A donde Él me mande yo voy. Y también por amor de ustedes, los gentiles, los que no son judíos. Versículo 2. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes.
Aquí entonces nos va a contar otra vez, repitiendo un poco lo de antes, lo que aclara en el versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Ahí se refiere a lo que ya nos había dicho en el versículo 2. Él, Pablo, tenía tan grande comunión con su Señor, se convirtió en un seguidor tan fiel, tan leal, tan entregado, tan comprometido, tan apasionado por su Señor, que su Señor lo visitaba continuamente y le daba revelación. Dice versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Entonces el Señor no solamente le revelaba cosas superficiales, sino muy, muy profundas, que ni siquiera Él mismo había revelado cuando estuvo aquí en la tierra. Los tiempos del Señor son extraños para nuestra mente, pero el Señor decidió guardarse la gran mayoría de la revelación de la iglesia para transmitirla a través de Pablo. No la reveló el propio dueño de la iglesia, pero así es, Él quería mostrar lo que es una relación intensa, profunda, íntima, entre un siervo y el Señor. Entonces recibe el misterio que ya nos había contado antes, versículo 4, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ya nos dijo cuál era ese misterio en el capítulo 2, pero nos lo va a volver a decir aquí en el capítulo 3. Estamos siguiendo en el Espíritu esto, entonces entendemos que si lo va a volver a repetir Pablo, está haciendo lo mismo que hacía el Señor Jesucristo cuando decía, en verdad os digo. Cuando Él repite algo, el Señor, y pone a un siervo suyo a repetirlo, es porque es muy importante. Nunca digamos, ay, otra vez el pastor con la misma enseñanza. No digamos eso, por favor, porque ustedes no saben si ese pastor está con el corazón de Dios, o si es que se le acabó la inspiración y no tiene más, pero perdónenlo, por favor, y recíbanle. ¿Qué tal que sea, no que no tiene más tema, sino que Dios quiere mostrar la profundidad, el misterio? Y con eso está diciendo algo que no todos comprenden, ni a todos les es dado. Aquí nos está hablando de que este misterio ha sido dado en esta generación, es decir, en la generación a partir de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Este es el nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo. ¿Por qué dice misterio? Porque son muchísimos, mis hermanos. Son muchísimos los que no entienden este misterio que se puede resumir en pocas palabras, que es que a partir de la inauguración del nuevo pacto hay una nueva forma de tratar a los creyentes, aparte de una religiosidad, de un ritualismo, y entonces ahora el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso nos decía del cuerpo de Cristo, la iglesia. Yo me pregunto, si yo fuera con una encuesta o una estadística a visitar a las iglesias del Señor, ¿cuántos de los creyentes de las iglesias podrían responder esta pregunta? Hermano, ¿usted qué cree que es el Evangelio? Estoy casi seguro que muchos van a responder, pues hermano, pastor, o como quiera que se llame usted, el Evangelio son las buenas nuevas. Ah, muy bien, son las buenas nuevas. ¿De qué? Buenas nuevas de que tenemos un Redentor. Ah, muy bien. ¿Y eso es todo? No, seguramente hay otras cosas, pero pues hasta ahí yo entiendo claramente. Miren, el Evangelio es toda una riqueza, como nos va a decir más adelante, que tiene que ver primero con la redención, pero segundo con toda una serie de revelaciones a partir del momento en que yo recibo al Señor
como Salvador. Mi vida se convierte en una revelación continua. Cuando yo miro mi vida, y estoy hablando personalmente, veo como el Señor hace 5 años me tenía en un nivel diferente al que me puso hace 3, hace 2, hace 1. Yo siento continuamente el cambio por dentro y por fuera. Siento el cambio en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de percibir la verdad, en la forma de relacionarme con Él y la forma como yo le respondo a Él. Todo eso está siendo cambiado continuamente. Es la revelación, esa iluminación que me explica el por qué el Señor no hace el milagro de convertirme en un nuevo ser de un día para otro. A través de la revelación yo vengo entendiendo que necesito aprender muchas cosas a través del sufrimiento, a través de la prueba, a través de las cosas difíciles, de los hermanos que están junto a mí y de los que no son hermanos, pero que también están junto a mí y que me bendicen, aún sin saberlo ellos. Y de los otros que no me bendicen, sino hacen lo contrario, a veces también sin saberlo, me ofenden sin saberlo. De todos ellos el Señor saca una enseñanza continua para que mi vida sea un continuo crecimiento, para que mi vida sea un continuo descubrir, una revelación más y más profunda cada vez de las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no son solamente salvación. Las cosas de Dios no son solamente 4 evangelios. Y las cosas de Dios no son solamente buenas noticias de un Salvador. Por eso dice aquí Pablo, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. ¿Qué era lo que pasaba? Que Pablo oraba continuamente con su Señor, hablaba continuamente con Él, y el Señor le mostraba día con día cosas nuevas cada mañana. El Señor revelaba más y más profundidad, más y más riqueza, y Pablo se sorprendía y entonces transmitía ese conocimiento en epístolas a las iglesias. Y ahora el Señor lo continúa haciendo de otra manera, a veces con la misma intensidad que con Pablo, otras veces mucho menos, pero igual la revelación está libre allí para todo aquel que la quiera. El cristianismo es un permanente crecimiento, es un eterno subir una escalera para llegar un día a la perfección que Dios quiere que va a ser cuando Él venga por su iglesia. Entonces el misterio te ha sido revelado a ti, pero por ejemplo no le fue revelado a los judíos que tenían corazón de fariseos, corazón de saduceos o corazón simplemente de judíos. Y no se lo revela a los cristianos que tienen corazón carnal y que se empeñan en hacer las cosas en su propia fuerza como si fueran judíos, con rituales. Este misterio, que en otras generaciones, dice el versículo 5, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora ha sido revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igual de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio, o sea, las buenas nuevas. Aquí dice, mire, aquí está mostrando una cosa, que el Evangelio, aparte de ser buenas noticias, es una descripción de las promesas en Cristo Jesús, de las riquezas de las promesas en Cristo Jesús. Tú tienes que descubrir lo que es cada día en tu vida con la revelación de Dios y ver cómo cada día en tu vida, cada 24 horas, o las, seamos más realistas, las 12 horas de vigilia, o 14 o 16, se convierten en una fuente constante de entendimiento, que es lo que quiere decir revelación. Entendimiento de
tantas y tantas bendiciones del Señor. Tú empiezas a descubrir esto y aquello y andas todo el día espiritualmente hablando con la boca abierta, sorprendido, sorprendido. Versículo 7. En este evangelio fui hecho ministro conforme al don de la gracia que Dios me ha concedido. Yo soy pastor, está diciendo Pablo, no por mis méritos, sino porque Dios me llamó y a Él le plació concederme lo que yo necesitaba para ser su ministro. Por eso dice, según la eficacia de su poder, a mí, versículo 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esta es la verdadera humildad. Pablo había descubierto el secreto que vimos esta mañana en los devocionales, espero que todos lo hayan leído, el tremendo poder que hay en la humildad. Entre más pequeño seas tú, te achiques más delante de tu Dios, el Señor más te exalta. Entre más humilde sea tu comportamiento hacia la vida, aceptándola, gozándote de ella, no discutiendo ni con la vida ni con la naturaleza, por consiguiente ni con Dios, entonces el Señor te concede mucha más gracia y bendición. Por eso Pablo decía, el más pequeño había descubierto lo que él escribe, que el que se ensalza será derribado, pero el que se humilla será enaltecido. Soy el más pequeño de todos los santos y a mí se me concedió la gracia de anunciar a los gentiles, vean, las inescrutables riquezas de Cristo. Habló antes del Evangelio. Y aquí Pablo no está diciendo, es que el Evangelio solo es salvación. Está diciendo riquezas, y no cualquier riqueza, inescrutables. Es decir, no se pueden estudiar con inteligencia humana, tienen que ser reveladas por Dios. Y solamente te van a ser reveladas en la medida en que tú busques de Dios. Señor, mi oración es que me des más, Señor, de tu entendimiento, más de tu sabiduría, más de tu comprensión para poder descubrir estas inescrutables riquezas. Decía yo que qué pasaría si estuviéramos parados en una esquina de cada iglesia y entrevistamos a los cristianos. Hermano, bueno, resulta que el Evangelio no solo es salvación, ahora dice inescrutables riquezas. Escríbame usted en este papel en blanco, por favor, 20 inescrutables riquezas. ¿Qué? ¿20? ¿Y de dónde quiere que las saque? Bueno, está bien, 10. No, 10 son muchos. 5. Bueno, está bien, vamos a ver qué. Y empiezan a pensar. ¿Inescrutables riquezas? ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Oiga, hermano, sópleme. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Ahí te queda, como se decía en una época, ese trompo en la uña. Yo te puedo hablar de muchísimas riquezas, pero tú no las vas a entender hasta que no te sean reveladas. Si tú las quieres, un día con otro día, una predicación con otra predicación, te va a ir mostrando riqueza tras riqueza. Y tú las vas a entender. Y entonces las vas a querer. Si yo te saco una lista de las bendiciones y de las riquezas del Señor, seguramente te vas a aburrir y vas a empezar a bostezar, porque no te ha llegado con revelación. Entonces, es tu tarea, hermano, y eso fue lo que el Señor nos dejó a cada uno, desarrollar nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, para que hablando con Él, leyendo su palabra, sintiendo su presencia, Él nos ilumine, haga que nuestro rostro resplandezca como el de Moisés, revelación tras revelación. Yo trato de hacer lo mejor posible y te traigo aquí unas poquísimas a través de la palabra que vemos también día con día, pero es a ti a quien corresponde, porque esa revelación es particularmente para ti. Mira que aquí las cosas no son como en la universidad o en el colegio, que un profesor
enseña una fórmula a un alumno y ese alumno repite la fórmula después de mucho tiempo. Aquí no se puede, porque yo te puedo decir algo que el Señor me ha revelado a mí, que me ha mostrado a mí, pero eso era para mí, no era para ti, porque para ti tenía reservada una bendición todavía más grande y yo no te la puedo transmitir. Es Dios directamente con el Señor Jesucristo en intimidad. Entonces hablaba del misterio, que era anunciar a los gentiles las riquezas inescrutables de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Cuál era el misterio? Ya vamos a ver. Que Cristo venía, pero eso no era todo. Es más, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Viste que está repitiendo? Ayer lo dijo y yo lo expliqué, que tu vida, tu testimonio va a servir para que los principados y las potestades en los lugares celestiales aprendan por medio de la iglesia, por medio de ti, de la sabiduría de Dios. Tanto ángeles de Dios como ángeles satánicos. Aprendan del amor, de la justicia, de la sabiduría, de la santidad, de la grandeza, la omnipotencia, la gracia. Tantas cosas de Dios, multiforme sabiduría de Dios. Versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, ahí viene una revelación que el Señor está poniendo en mi corazón en este preciso momento. Imagínate, tú eres puesto en un sitial para que te examinen y te escudriñen los ángeles del Señor, para que aprendan de ti las cosas que tú ya has aprendido y las que vas a aprender de aquí en adelante, para que cuando te vuelvas más y más agradecido con el Señor y lo alabes más y más, el Señor derrame más y más gracia sobre ti y los ángeles se maravillen de esto. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Si te das cuenta, el propósito nunca fue que te sentaras en una silla en una iglesia, sino que sentándote en esa silla, en esa iglesia, te convirtieras en testimonio universal, con tu nombre y el de tantos otros que han creído en el Señor. Conforme al propósito eterno, al plan de Dios, al hecho de que te haya visualizado aún antes de que te hubiera creado, y haya dicho en su corazón, con esta hija, con este hijo mío, yo voy a dar un testimonio dentro de muchos miles de años, muchos eones, porque este hijo mío va a ser agradecido con lo que yo haga en él, y me va a dar la gloria, y los ángeles van a aprender de esa humildad, de esa gratitud, de esa lucha por la santidad. ¿No te parece extraordinario? Esto es tremendo porque yo pensaba que estaba corriendo solo y resulta que ahora tengo todo un estadio de espectadores mirando mi vida con este versículo. Entonces, ¿cómo tengo que correr? Ay, no, estoy cansado. Yo abandono esto, mejor. No. Ahora, Pablo decía que tenemos que correr la carrera con excelencia. Versículo 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Mira la riqueza que hay ahí. Podemos acudir a nuestro Dios, lo dice la palabra. Tenemos total libertad para ir a donde Él y decirle, Padre Dios, Papá Dios, te necesito. Con confianza, por medio de la fe, de la certeza que ya tenemos, de la fidelidad que ejercemos cada día. Ruego por tanto, oigan esto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. De paso está diciendo, mi vida
se ha entregado a ustedes, pero mi vida ha tenido muchísimas tribulaciones. Que eso no vaya a ser una piedra de escándalo. Resulta así, hermanos, que a veces algunos de nuestros conocidos, amigos, hermanos y hasta familia, ven que nosotros como ministros del Señor tenemos momentos muy, muy difíciles. Y eso les sirve a veces de disculpa. No, yo no quiero una vida cristiana así, yo mejor me voy al mundo. Yo no quiero un ministerio como ese. Por eso dice, que no les sirva de escándalo. No desmayen por causa de mis tribulaciones. Entre otras cosas, mis hermanos, porque ustedes también van a tener sus tribulaciones. Entonces, no desmayen. Y adelante, porque esta vida cristiana que parece tan difícil solamente para los ojos carnales, en realidad es una tremenda recompensa, una tremenda recepción de bendiciones celestiales, aún aquí en este mundo. Hermanos, no cesamos de alabar el nombre de Dios cuando miramos lo que éramos y cuando miramos lo que somos. Y entonces nos imaginamos lo que seremos cuando Él nos continúe transformando de gloria en gloria. Si esto es lo que hemos llegado a ser, si ya hay certeza en muchas cosas, ya hay confianza, ya hay esperanza, ya hay deseo de vivir en santidad, ¿qué será cuando estemos siendo arrebatados y completamente transformados a su imagen y semejanza? ¿Qué nos sentiremos dentro de nuestro corazón? ¡Qué gozo tan inmenso! ¡Qué alabanza tan pura la que saldrá de nuestras bocas! De nuestras manos levantadas en acción de gracias al Dios que nos quiso dar tan tremendo misterio y regalo a nosotros que no merecíamos nada. Lo dijimos anoche, lo volvemos a repetir hoy. Amén y amén.